Buenas tardes, profe. Bueno, mi nombre es Darinson Claro y voy a sustentar el segundo parcial de contaminación atmosférica. Profe, el video va a llegar un poco tarde porque se había ido la luz en mi pueblo y me quedé sin acceso a internet. Entonces se me dificultó un poco la realización del parcial. Entonces espero su comprensión. También voy a juntar las evidencias del por qué envié un poco tarde el parcial. Bueno, entonces el primer punto es realizar un informe como ingeniero ambiental, en los videos que nos anexó. Bueno, entonces tenemos el informe de responsabilidad de planta de tratamiento de residuos hospitalarios en Canaí. La planta tiene un cuarto de control en el cual todo proceso es automatizado. Así, hay un control de la emisión que son liberadas a la atmósfera en tiempo real. En cuanto a la combustión, se realiza en 45 minutos. La planta de tratamiento de residuos hospitalarios se realiza el procedimiento de depuración de casi el 99,9% de eficiencia de estas, eliminando el metal pesado y controlando el material particulado y demás gases o contaminantes producto de la combustión. Esto es gracias, acá en la siguiente hoja que realicé el informe. Esto es gracias al intercambio de calor en una depuradora. De esta forma existe un control en las emisiones que se liberan a la atmósfera por la planta sin efectuar la calidad del aire o generando gases de invernadero. Por ejemplo, el dióxido de carbono, producto principal de la combustión y procesos de cambio climático. En cuanto a la contaminación del aire, la resolución 909 del 2008 presenta el nivel máximo admisible para las plantas y se resume en esa misma tabla. Bueno, en cuanto al segundo video del tratamiento final de los residuos biológicos, la mayoría de estos se incineran con la finalidad de reducir la solución. Además, esto al ser incinerado produce dióxido de carbono. Aunque este es el principal gas invernadero, es preferible que sea emitido en lugar del metano, que también, como ya sabemos, el dióxido de carbono ese es el principal gas de efecto invernadero y que es preferible que se emita en vez del metano. Bueno, el metano también es producto de la descomposición de los residuos orgánicos y como el metano al ser incinerado se convierte en dióxido de carbono. Bueno, profe, usted disculpará la bulla. Lo que pasa es que no estoy en mi pueblo, me tocó venir hasta Curumaní para continuar con el parcial y hay algo de bulla en los carros y algo que pasa. Bueno, como retroalimentando, como el metano al ser incinerado se convierte en dióxido de carbono, el cual es un potencial de calentamiento, pero es menor al efecto que causa el metano. Entonces por eso es preferible que se emita en el lugar del metano. Una solución de estos gases es generar el llamado biogás, que se compone de estos principales y que podría usarse para generar energía eléctrica. Buenas tardes, profe. A continuación explicaré el segundo punto del parcial, que dice, la respuesta que hice fue: según la resolución del 909 del 2008, se considera que el gas metano ya no es un contaminante, sino que es un gas de efecto invernadero. Se produce de manera natural por la descomposición de la materia orgánica, los humedales y el ganado. Son las principales fuentes de emisión de metano. Tenemos que los datos, ¿cierto? El gasto volumétrico, que es 2, y más los últimos dos dígitos de mi cédula, que sería 2,51 metros cúbicos sobre minuto. Tenemos el gasto volumétrico. Tenemos la concentración en porcentaje, que sería 0,51, ya que mi cédula termina en 51. Tenemos la presión de Medellín, que se asume como la misma para el relleno sanitario. Tenemos la temperatura promedio
Lo que vamos a hacer es reemplazar en esta fórmula. Un poco acá la fórmula. Ya. Bueno, entonces tenemos que reemplazamos el gasto volumétrico, ¿cierto? Que tenemos que es igual a 2,51 metros cúbicos. Y la presión normal, que sería 298,15 grados Kelvin, más la temperatura del sitio, más 273,5. Eso nos daría un total de 300,15 grados Kelvin. Y tenemos la presión del lugar, que sería 640 sobre 760, que es la presión normal. Tenemos el porcentaje de concentración sobre 100, que eso nos daría igual a 0,50. Y nos da un total de 1,048 metros cúbicos. Luego de eso, aplicamos la ley de los gases, ¿cierto? Despejando el volumen, entonces nos quedaría, como este es un valor constante de R, reemplazamos y multiplicamos y nos va a dar el valor de metano, que sería 1,269. Ya. Bueno, entonces continuamos con el tercer punto. El tercer punto son dos incisos. Primero nos pide calcular las emisiones en kilogramos año de NO2. El consumo que tenemos es igual a 351 metros cúbicos sobre día, ya que 351 termina mi cédula. Bueno, tenemos en los datos que el mantenimiento se hace 2 veces anual y el tiempo de operación son 11 meses. Entonces tenemos el tiempo de operación, lo vamos a multiplicar por 551 horas, ¿cierto? Eso nos va a dar un total de 6.061 horas al año. Entonces tenemos para el consumo, tenemos que 351 metros cúbicos sobre día, lo vamos a multiplicar por las horas de tiempo en el año, ¿cierto? Y esto lo vamos a multiplicar por un factor de un día, que en un día equivale a 24 horas, para poder eliminar las horas para que nos queden metros cúbicos sobre año, ¿cierto? Entonces cancelamos y hacemos la multiplicación. Eso nos va a dar este valor, ¿cierto? En metros cúbicos sobre año. Entonces tenemos que la fórmula de la eficiencia. Entonces nos dice que la eficiencia es igual al factor de emisión, que en este caso para el NO2 tiene un factor de emisión de 0,66 libras de NO2 sobre 10 pies cúbicos. Este cálculo lo podemos encontrar en el libro de Huella de Cálculo de Carbono. Lo vamos a multiplicar por el tiempo de operación que nos acaba de dar, que sería 88,66.402,12 metros cúbicos sobre año. Eso lo vamos a multiplicar por la eficiencia. En este caso la eficiencia es 3 y el último dígito en que termina mi cédula, que en este caso sería 1. Entonces eso lo dividimos sobre 100 y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión para eliminar el pie cúbico. Entonces esto lo vamos a multiplicar por otro factor de conversión para que nos queden kilogramos año, y esta sería la eficiencia del NO2 en este punto. Como vemos, este es la primera parte del tercer punto. Aquí está resuelto el ejercicio que acabé de explicar. Y a continuación explicaré la segunda parte del tercer punto. Enfoca un poco más la cámara. Y esta es la segunda parte del tercer punto. Y aquí nos piden calcular la eficiencia del material particulado. Y a continuación los voy a explicar. Bueno, la segunda parte del tercer punto, como el material particulado no tiene eficiencia, es igual a 0. Reemplazamos en la fórmula que utilizamos anteriormente, que sería la eficiencia por este factor de emisión, que se halla también en la huella de cálculo de carbono, en un libro, ¿cierto? Entonces, como es 0, entonces se anula. Entonces tenemos el factor de eficiencia, que en este caso para material particulado es 1,9, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por el valor que nos dio acá anteriormente, que es el consumo, ¿cierto? Y eso nos vamos a multiplicar por un factor de convención, que sería igual a un pie sobre 0,028 metros cúbicos, para eliminar los metros cúbicos y los pies. Bueno, entonces continuando tenemos que eliminamos las unidades, ¿cierto? Y nos va a quedar en kilogramos sobre año, y entonces esto nos va a dar un total de 2,7 kilogramos sobre año de material particulado.
Hola, profe, Ángel Polo, le habla Darinson. Como puede ver, acá en mi pueblo empezó a llover y se me fue la luz. Entonces, para tomar un poco de evidencia,